¿Cómo está? Muy buenas noches. Le gustaba la pintura, en una de esas quiso ser pintor, le gustaba la fotografía en serio. Quiso ser cantante de ópera, barítono, terminó siendo historiador y a eso se ha dedicado toda la vida. A la historia de Chile, profesor hasta el día de hoy, por muchísimos años. Fue profesor también en Cambridge, fue Premio Nacional de Historia en 1992, exdirector de Bibliotecas, Archivos y Museos. Polémico, yo diría como él solo, ¿eh? Es absurdo reconocer a los mapuches porque son chilenos igual que todos, dicen. Y uno lo tomaría como una ironía, pero lo dice en serio. Le sacó la mugre, yo diría, al Museo de la Memoria. Entre otras cosas dijo, la creación y la mantención de tal museo ha sido una continuidad de disparates. Y lanzó una artillería que era total. Y esto naturalmente provocó dimes y diretes. La visión de los mapuches es conservadora, retrógrada, va hacia atrás, dice. ¿No? En fin, los jóvenes están ahí con la figura histórica de Salvador Allende. Sergio Villalobos, historiador, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. ¿Se arrepiente de alguna de las cosas que ha dicho? No, de nada, porque todas las he dicho en forma consciente y meditada. Pero alguna vez uno dice, cometí un error, hay otros argumentos que no conocía, otros antecedentes. ¿De algo se arrepiente? Sí, puede ser, ¿ah? O modifica uno, atempera sus juicios a veces. Ha sido muy... a ver, ¿ha tenido juicios muy osados entonces que ha tenido que temperar? No hay ningún tema grande, importante del que tenga que arrepentirme. En cosas de detalles, pequeñas, probablemente. Todo lo que he dicho lo mantiene, tal cual. Lo mantengo. O sea, por ejemplo, esto de que los mapuches, ¿quiénes son? ¿Qué importa si estos señores son chilenos? ¿Qué los vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a estar reconociéndonos a nosotros mismos, una cosa así? Mire, la idea es que se han integrado a la nación chilena, ¿no? Desde que eran tribus segmentadas, etcétera, con unas formas de cultura bastante primitivas. ¿Usted lo considera seres inferiores por tener esa cultura primitiva? No, en absoluto, en absoluto. No. Son personas tan inteligentes, tan capaces como nosotros mismos. ¿Ingenuos? Igual que todos los seres humanos. Sí. No hay diferencia. En lo psicológico, digamos, las razas, las llamadas razas o etnias, no se diferencian. A la larga son iguales. ¿Todas iguales? Todas iguales. ¿Un alemán es igual a un chileno? A ver, no es igual porque tiene una cultura diferente, porque tiene costumbres diferentes, pero potencialmente en lo que en sí vale es igual. Nosotros somos iguales a ellos iguales a nosotros. Vamos a hablar de los mapuches. ¿Por qué usted ha sido tan polémico, tan contestado, a veces tan criticado? ¿Por qué? Mire, porque yo creo que es un tema que se ha exagerado en forma gratuita. Creo que el problema no es tan grave como aparece y se ignora la historia de todo el asunto. Pero ustedes lo han atacado historiadores, gente que Pero si en sabe historia, si en historia siempre hay opiniones disímiles y de esa diatriba, de esa polémica, va decantándose finalmente y quedando lo que queda en historia. Chile, hablemos de Chile. Usted tiene una obra que es Historia del pueblo chileno, de la gente, de todos, dijo usted, de sí. Todos, porque todos hacen la historia. Entonces hablemos de Chile. Se dice que Chile es un país gris. ¿Gris? Sí, con gente gris, no multicolor. Bueno, en forma comparativa, sí. Si pensamos en los países tropicales, donde predomina el dolor, el color, la alegría, cierta despreocupación, sí, eso es ajeno a nosotros. Nosotros somos razonadores, somos responsables, marcamos cierta diferencia. Pero eso significaría que seríamos como los suizos casi. Así son los suizos. Y no somos suizos. Entonces, pero se ha dicho ¿qué somos entonces? Pero se ha dicho que somos los ingleses de América. ¿Y usted lo cree? ¿Usted no, que fue profesor de...? No. Lo único que nos parecemos a los ingleses es que manejamos por la izquierda a veces. O sea, todo esto son mitos. Son simplificaciones excesivas. En el fondo tienen algo de razón, ¿no? Pero se les exagera. ¿Chile es un país obediente? ¿Los chilenos son obedientes? Bueno, si uno piensa en toda la historia de Chile, ha sido evolutiva, lo que implica acuerdo, ¿no? Entendimiento, hacer un esfuerzo común. Así que en ese sentido, sí,
somos pacientes. Es un país uniforme y le hago esta pregunta por lo siguiente. Siempre se dijo y se nos enseñó cuando éramos niños, nosotros tenemos la cordillera, una especie de muro, y tenemos la Antártica, y tenemos el desierto, y tenemos el mar hasta Australia. Y esto fue una especie de juguera, en que usted le echa plátano, leche, azúcar y después leche con plátano, todo junto. Y además una gobernación que fue pobre, la gobernación de Chile fue pobre. Y gobernaron militares. Y militares más pobreza produce obediencia. Entonces cuando algunos dicen, historiadores dicen, con orgullo, Chile es el primer país que se organizó, después de la independencia a lo mejor se organizó porque éramos pobres, éramos obedientes y por lo tanto estábamos sometidos. Y además éramos uniformes. ¿Hay algo de eso? Creo que sí, creo que sí. Había una manera de ser chilena que venía desde la colonia, como usted recuerda, esta capitanía general pobre, donde los gobernantes tenían poder absoluto, la ley era el monarca, ¿no? Nos acostumbramos a un tipo de vida ordenada y eso facilitó todas las funciones del Estado y por eso pudimos organizarnos tempranamente. Y esa es una cosa que hemos heredado hasta el día de hoy, el apego al orden. Y también fuimos pobres, nos mirábamos a sí mismos porque no teníamos referencia, como unos isleños. ¿Usted conoce algún lugar en el mundo en que personas que vivan a 4.000 kilómetros de distancia, digo Arica y Punta Arenas, hablen igual? Oiga, esto no sucede ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Argentina. En ninguna parte. ¿Y eso de que hablen igual es la uniformidad chilena total? Es unidad. Unidad en todo sentido, desde el tipo racial, en que predomina el tipo mestizo de rasgos muy blancos, generalmente adscrito a la cultura cristiana occidental, que es la que practicamos, y hasta en las costumbres, hasta en el folclore, tenemos identidad. Piense usted que ¿Y eso no nos hace aburrido? ¿Ah? Sin diversidad, aburridísimo. Pero permite entendernos fácilmente. Y que nos manden y todos obedezcamos igual. Que seamos previsibles. No sé, eso es hilar demasiado delgado. ¿Usted cree? Sí, pero terminando la idea, ¿no? La unidad cultural a lo largo de estos 4.000 kilómetros. En Arica hay un club de guasos, en Punta Arenas hay otro club de guasos, se baila la cueca, se recuerda el copihue, cuando son elementos del Valle Central chileno, ¿no? Que se fue expandiendo paulatinamente y creó esta gran unidad nacional. ¿No nos encuentra ridículo que en Arica haya clubes de guaso y no haya una expresión local? Una cosa ridícula total. No quiero calificarla, pero existe, pues, y me está demostrando que Chile es uno solo. ¿Ha habido en nuestro país una dictadura más brutal que la de Pinochet? Perdón, ¿usted la trata de dictadura, de gobierno militar, de régimen militar? ¿Cómo la trata? Mire, puede ser todo. Cualquiera de estas designaciones. ¿Qué designación prefiere? Para ser más exacta. Siempre hablé de la dictadura de Pinochet. No tengo por qué desdecirme. Fue una dictadura. ¿Usted fue opositor a Pinochet? Fui opositor. Pero como dictadura hizo cosas muy malas y otras también buenas. ¿Hubo alguna dictadura en Chile, en nuestra historia, más brutal que la de Pinochet a su juicio? ¿O esta fue la más brutal? La más dura, sí, indudable. ¿Dura o brutal? No me malinterprete, no me esfuerce a decir cosas que no quiero decir. No, fue dura. Usted puede optar, pues yo le doy una alternativa. ¿Dura o brutal? Prefiere dura. Esas son posibilidades interpretativas de cada uno, ¿no? Fue dura. ¿Qué a su juicio tiene que ser una dictadura para que para usted sea brutal? ¿Qué más tiene que hacer? Ay, bueno, dictadura como las del Caribe. Pues. A ver. Que no había libertad ninguna, ni expresión, ni nada. Por último, esta fue un poco selectiva, si usted quiere, ideológicamente. Pero las otras han pesado sobre la población entera, lo que ocurría en Haití, en Santo Domingo. No es comparable. ¿No? ¿Usted conoció a Pinochet? No. ¿Nunca tuvo oportunidad de conocerlo? Nunca. ¿Y qué es Pinochet para usted, como historiador? Mire, un militar muy apegado al sistema militar, a la manera de ser militar, de imposición de las cosas. No es un hombre abierto a discutir, a la política, sino que imponer su punto de vista y obedecido, ¿verdad?, verticalmente por las Fuerzas Armadas y que trató de imponer eso mismo al país. Y eso es imposible en un país, a la larga. ¿Y no cree usted que Pinochet
creyéndose él el gobernador, el gobernante de Chile, no fue el gobernante de Chile, que fue el que sí estableció un orden militar en el país, toque de queda, Sí. Policía secreta, desaparecidos, Sí. muertos, Sí. digamos, asesinados. Sí. Pero los que gobernaban eran otros, y esos otros finalmente se deshicieron de Pinochet y quedaron dueños del país. No sé, pero yo lo llevo a otra cosa. ¿Y qué fue la Unidad Popular y qué fue Allende? ¿Ah? Y le ¿No voy a- ocurrió lo mismo? y le voy a Y hacer- que los partidarios de Allende siguen disfrutando hasta hoy día de la gran empresa económica, de situaciones espectaculares. ¿Y en qué quedó el ideal? Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué no se ha escrito, por lo menos yo no lo conozco, una obra en serio histórica sobre el gobierno de Allende? Mire, es una ¿La conoce usted? es una buena pregunta y no tengo respuesta. Porque hay temor, porque el mito es muy grande, porque cuando Allende lo dijo, tóqueme porque yo soy carne de estatua, decía. Sí. Es por eso, Puede que sea un poco temor. ¿Ah? o sea, los historiadores tienen temor y por lo tanto también actúan de acuerdo al sentir popular. Sí, un poco. ¿Usted también? Ahora hay algunos que lo contradicen totalmente y van en contra de la tendencia, ¿no? Entonces, entre esos estoy yo, que generalmente vivo descontento con infinidad de cosas que se hacen. Pero usted me saca inmediatamente Allende, pero no ha escrito sobre Allende. No, porque mi especialidad no está en la República. ¿Ah? Está bien, pero... Yo he trabajado principalmente colonia, descubrimiento, conquista, colonia, independencia, república del siglo XIX, pero casi no he entrado en el siglo XX. Pero Es el siglo que peor conozco. Pero cuando escribió sus memorias hay un ambiente histórico, obviamente. Está muy diluido. Pero No, lo que hay ahí son más bien experiencias personales, familiares, Bueno, de costumbres, de muchas cosas inocentes, si usted quiere, cómo eran los matrimonios, cómo era la vida de barrio, etcétera. Eludí las cuestiones políticas porque me aburren un poco. ¿usted es anti algo? Anti-ignorancia, ¿Antimarxista? sí, Bueno, ¿ves? Comenzamos a sacar cosas. ¿Antimarxista? sí. A ver. ¿Anti qué más? A ver. Mire, esto de antimarxismo, es que usted me mete todas las cosas en un solo saco y rápidamente. Déjeme sacar las cosas del saco. Saque las cosas. Por ejemplo, antimarxista, sí, en esencia sí, pero reconociendo que todas las teorías, todas las interpretaciones acerca del hombre algo han aportado. Ninguna ha sido en vano. El liberalismo, la religión, etcétera, el islamismo, todos han aportado algo en la historia de la humanidad. Y el marxismo también. ¿Qué aportó el marxismo para Por usted? ejemplo, dio gran importancia a las cuestiones económicas en la historia. ¿Le gusta la teoría del valor marxista? No. Ya, ahí estamos entonces con un problema. No, claro. La teoría económica, pero la teoría del valor que es fundamental en el marxismo, no. No es la teoría económica, es el dar importancia al factor económico en el trayecto histórico, nada más. No estoy hablando de lucha de clase ni de posesión de los bienes materiales y del predominio de estos, no. Sencillamente el hecho económico es importante. Bueno, el liberalismo también le da mucha importancia a la economía. Adam Smith ahí está. No, dentro de la interpretación de la historia no. El liberalismo ha sido fundamentalmente una lucha por la libertad humana en el pensamiento, en la vida política, etcétera. También tiene implicancia en lo económico, por supuesto. O sea, le interesa, el aporte del marxismo es su preocupación por la economía. Y también el atractivo sobre los problemas sociales. Dio relieve a todo esto, que antiguamente los historiadores no le daban importancia ninguna. ¿Para usted el materialismo histórico no es relevante? A ver, es importante en cuanto gran parte de la población mundial se formó dentro de esas ideas, las ha cultivado y ha habido políticas, etcétera, etcétera. Pero en sí mismo no. ¿Los historiadores marxistas han sido un aporte, Osman? Sí, indudable. Y tienen, por lo tanto, una visión marxista de la historia. Sí, claro que sí. ¿Y usted, al ser antimarxista, es antihistoriadores marxistas? No, en absoluto, al contrario, los aprovecho. Usted me menciona a Hobsbawm. Sí, lo utilizaba Hobsbawm, efectivamente, y a muchos otros. Y en Chile
a los que trabajan, a los historiadores marxistas que hay actualmente. ¿Quiénes? Tengo muy buen trato con ellos, ¿Con entre quién? paréntesis. ¿Con Gabriel Salazar? Gabriel Salazar, por supuesto. ¿Son amigos? Sí, ¿Sí? es cierto. ¿Conversan? No amigos íntimos, pero tenemos siempre un muy buen trato. ¿Conversan harto? ¿Sí? No conversamos mucho porque cada uno sabe lo que piensa el otro, entonces se hace como inútil la conversación. Ahora, yo lo he criticado en obras escritas, ¿no? Y eso no ha descompuesto la amistad, porque hay el fin superior de entenderse, no despreciar completamente lo que piensa el otro, sino que tratar de entenderlo. Volvamos a Allende, porque usted dice que Pinochet no se entiende sin Allende, lo ha dicho. Sí. ¿Qué es Allende para usted? Allende, por Dios que me pone temas difíciles usted y difíciles Entonces, de... hagamos una cosa. La pregunta, si no es fácil, dice usted, hagamos un alto, la piense y volvemos en un instante. Volvemos en un instante con Sergio Villalobos. El historiador Sergio Villalobos nos acompaña esta noche y encontró la pregunta complicada, por eso interrumpimos un minuto. Le pregunté sobre Allende, su concepto, su idea de Allende, y me dijo, es complicada la pregunta, entonces yo creo que ahora tuvo tiempo para pensar la respuesta. Es que Allende no es solo él, la persona, digamos, y es inútil tratar de explicar las cosas en función de un gobernante o de un político. Son situaciones, son ambientes, son corrientes las que operan. Y entonces ahí había un desborde, digamos, izquierdista, extremo, que conducía al país a una situación sumamente difícil, y eso era encabezado por Allende, evidentemente, pero no es él el realizador de eso, sino que él es como el prototipo, el hombre que sobresale y siendo gobernante dirige las cosas a su manera. Pero hoy es una figura, Allende. Por supuesto, una estatua. por supuesto. Y todos los grandes presidentes y gobernantes y figuras tienen sus estatuas. ¿Fue un gran presidente? Acaba de decir todos los grandes presidentes. ¿Fue un gran presidente? Destacado. No sé si gran, porque eso es un atributo moral que uno le está dando, pero sí fue importante. ¿Qué es lo que destaca a Allende? A Allende haber sabido ponerse a la cabeza de un movimiento social, cultural, político, de índole marxista, que trató de transformar la historia de este país. Dio demasiado para lograr justamente encabezar ese proceso. Recordemos que dentro de Allende no tenía mucha oposición para que fuera candidato y tuvo que otorgar algo que fue después a lo mejor un error garrafal, eso de decir voy a tomar decisiones cuando todos los partidos de la Unidad Popular estén unánimemente de acuerdo. ¿Usted se acuerda de esa negociación que hubo y por lo tanto tantas dificultades para tomar decisiones en el gobierno de Allende? Sí, evidentemente, finalmente Allende terminó no dominando las fuerzas que lo habían elegido, ¿no? Y quedó sujeto a una serie de vicisitudes y problemas que ya no podía controlar. Su suicidio fue lo que definitivamente lo dejó inscrito para siempre en ese lugar de la historia de Chile. Sí, porque la muerte, digamos, es lo más tremendo y lo que más ensalza al ser humano. Entonces él legaba al país su suicidio, ¿no? Que es una manera de seguir influyendo en el futuro, desde la eternidad, desde la neutralidad, de lo que sea. Desde ese punto de vista, a su juicio, Pinochet debió haberse suicidado. Por ejemplo, en Londres. O sea, someterse a esa detención indigna. Sí. El todopoderoso. No sé por qué. No. ¿No? No. ¿No habría sido distinta la historia para él? Para él y para el país, indudablemente. ¿Por eso no debió haberse suicidado? No sé lo que debió haber hecho. ¿Usted fue opositor a Allende? Sí. ¿Y opositor? Comencé no siendo opositor a Allende. ¿Votó por él? Voté por él. Pero las cosas que ocurrieron y que se fueron agravando en el país paulatinamente me condujeron a ser un opositor. Ahora, opositor pero desde la distancia, porque yo nunca he sido un político activo, ¿no? Sino que siempre desde el punto de vista de la docencia, de la clase, de las contribuciones periodísticas, quizás. Usted votó por Frei Montalva. Sí. Antes votó por Ibáñez, ¿no? No, por Ibáñez no. ¿Por Alessandri? No. Tampoco. No. ¿Por quién votó?
Oiga, pero es cuestión de edades, pues. Si todavía no tenía edad para votar. En los tiempos de... Sí, no pretende, por Jorge Alessandri. Por Jorge Alessandri, oiga, ya ni me acuerdo. Oiga, el tiempo nos va cubriendo con una malla, ¿ah? A medida que pasan los años. Pero usted votó por Allende. Sí. O sea, votó por un marxista, siendo antimarxista o en ese tiempo no lo era. No, porque creía que el país necesitaba efectivamente unas reformas grandes, importantes, pero no pensando en la violencia, ni en forzar a la gente, ni al sistema jurídico. ¿Cuánto tiempo me dio entre la elección a que usted se transformara en opositor? ¿Cuándo se dio cuenta que no? No sé. Un año. ¿Hubo algo que rebalsó el vaso? Claro, el desorden imperante en el país, el caos económico, el caos social. Cuando estaban en huelga los mineros en contra de Allende, cuando estaban en huelga los profesionales, cuando en todas partes surgía la oposición, ya uno no se podía sustraer, digamos, de esa imagen de caos que existía, agravado por lo económico. ¿Pinochet fue un traidor? ¿A qué y a quién? Allende. Que lo nombró, confió, el mismo día decía qué será el pobre Pinochet, que le juró lealtad una y otra vez. No sé, no me atrevo a pronunciarme sobre eso. Porque los historiadores califican, en sus obras califican permanentemente. Por eso le pregunto por calificaciones. En cierto modo, pero no totalmente. La historia es muy cauta. La historia no es un juzgado, no es un tribunal de justicia. Expone. Pero juzgan también. En el fondo hay una posición, evidentemente, del historiador, ¿no? ¿Y su posición respecto de Pinochet, que es un traidor o no? ¿Traidor a qué? No sé. Allende. No creo, no creo. Estaba francamente en una posición contraria, ¿no? Pero el hombre actuó con suma cautela, si usted quiere, hasta el final. Perdón, nunca dijo que estaba en una posición contraria, salvo 2 días antes. Bueno, usted lo sabe. Es que un militar no lo puede hacer, pues. No puede emitir una opinión. Tenía una vocación innata por el poder. Fíjese que un año y medio después, ninguno de los que pensaron, planificaron el golpe militar estaba en servicio activo. No sé. ¿Qué presidente de la Concertación le gustó? Bueno, Elwin lo nombró a usted director, claro. Elwin, por supuesto. Bueno, usted tiene una relación de lealtad con él, de agradecimiento a lo mejor, sí, porque lo nombró en un cargo público. Efectivamente. Cuando yo no me mezclaba en nada, ni era demócrata cristiano, ni nada, él se fijó en mí por un trayecto de vida intelectual, digamos. Eso. Después usted me pregunta, tengo un gran respeto por Ricardo Lagos, un reconocimiento por su gobierno. Y paremos de contar. ¿Michelle Bachelet? Creo que no es uno de los casos más deplorables de gobernante de Chile. ¿De toda la historia de Chile? No sé si de toda. No, sí ha habido peores también. ¿Ah? Pero está en los top 5, ¿no? entre los malones. Digamos. ¿Michelle Bachelet? Sí. ¿Qué es lo que no le gusta de Bachelet? Oiga, ¿podría ser procesado yo por lo que voy a decir? Por ningún motivo, libertad de expresión. Yo creo mucho en eso, ¿no? Sí, a lo mejor no existe. Creo que no tenía capacidad para el mando. ¿Capacidad de qué tipo? ¿Ah? ¿De mando, intelectual, formación, de qué? Cultura, intelectual, todo lo que interviene en la planificación política y en las realizaciones. Fue improvisada. La casualidad la llevó a la presidencia de la República, ¿no? Y cierta simpatía personal, eso que se llama el carisma, ¿no? ¿Usted la conoce? Personalmente no. ¿Y esta impresión se la formó cómo? Por los hechos. ¿Cuáles son, a su juicio, los más relevantes para formarse esta impresión? Enorme ingenuidad, por ejemplo. ¿En qué? Cuando asume como ministra de Salud, promete que va a acabar con las colas en los consultorios en 15 días, ¿no? Imposible hasta el día de hoy. Bueno. Después asume la presidencia de la República y va a Argentina sin haberse planificado nada de esa visita, con el objeto de obtener más gas para Chile. Y en Argentina le dijeron no. Entonces, una plancha internacional
¿no? Hay que acordarse de esas cosas. Ahora, hay cosas que la han ido facilitando el camino, como subirse a un tanque. Entonces, qué impresionante, una mujer en un tanque, y eso le atrae buena voluntad. Después, una mujer en un submarino, lo mismo, es esta. Entonces hay una creación de imagen artificial, que no es el resultado de una carrera política larga, meritoria, brillante. Y si fue tan mala, como usted dice, con tantos errores, sin capacidad, ¿por qué la gente vota por ella o las encuestas dicen que va a votar por ella? Sí, yo creo que van a votar por ella, efectivamente. ¿Y por qué? Y que existe el peligro de que se la elija. Porque los pueblos actúan ciegamente. Los pueblos no razonan hasta el fondo de las cosas ni se dan cuenta bien de lo que hacen. Entonces, claro, aparece como una mujer simpática, alegre, en cierto modo atractiva en su manera de ser. Entonces, atrae a la gente, ¿no? Historia del pueblo de Chile. Usted se produjo una inmersión en el pueblo de Chile y sin embargo dice que los pueblos se equivocan. Sí, claro. O sea, y hacer la historia del pueblo chileno es tomar en cuenta las equivocaciones del pueblo chileno también, pues. Claro, todo. ¿Y usted cree que va a ser procesado por lo que dijo? No dijo nada tan... ¿La criticó? Eso es todo. Podría ¿Que considerar. prefiere a Longueira? Mire, ya no me voy a pronunciar por candidatos a la presidencia, porque en mi trayecto de contacto con algunos de ellos he tenido muchas desilusiones que no voy a especificar. ¿Por qué no especifica sus desilusiones? Porque no quiero comprometerlos más a ellos ni a mí. No sé qué, pero ¿por qué no se va a comprometer? Diga, ¿a quién no le gusta? Dejemos el enigma, pues, y explótelo usted. Ya, pasemos de entonces de Michelle Bachelet. Vamos a otra cosa. Porque resulta que usted dice Elwin, gran presidente. Resulta que Elwin participó, dirigió, más que participó, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, que usted criticó ácidamente, dijo que esto era un populismo indigenista. O sea, el gran presidente dirige el populismo indigenista. ¿Cómo lo explica? Sí, no, pero oiga, si no crea que un presidente tiene que ser perfecto, ni que toda su política sea acertada. Ocurren traspiés como ese, Ya, pero indudablemente. Este es un tema fundamental. Oye, pero más fundamental es abrir paso a la democracia en Chile, pues, y a la ¿Y convivencia. por qué se equivocó Elwin? ¿Lo conversó alguna vez con él? No, nunca. Estaba rodeado de otras personas en esa materia. ¿Ah? ¿No tuvo ninguna ocasión alguna vez de decirle? No. Usted dice que los araucanos fueron protagonistas activos de su propia dominación. Necesitaban el aguardiente, dijo, el fierro, el vino. Solo tenían una chicha de mala calidad. Le interesaban los espejos, las baratijas, los adornos, la ropa, los géneros, los corvos, las espadas. Entonces, de fondo está diciendo, se vendieron. En cierto modo, sí. Siempre los pueblos, digamos, necesitan lo del otro, ¿no? Y entonces se adaptan. Si una dominación no es solo un proceso violento, sino que también de absorción por el dominado, de aceptación de las cosas, eso en todas partes y en todos los tiempos. Pero sabe, yo de esto no es la primera vez que leo esto. Esto sucedió cuando llegaron los europeos a África, en que andaban con unas piedras de colores y los africanos, y ahí se produjo el fenómeno de la colonización y después de la descolonización. ¿Y aquí no podría pasar lo mismo? Descolonización, pero si no son colonias, están integrados igual que todos los chilenos, son ciudadanos iguales. Ellos dicen que no, bueno, que quieren la autodeterminación, que tienen su lengua, sus costumbres. Por supuesto. ¿Cuántos hablan el mapudungún? 16%. Entonces, ¿de qué están hablando? Y no Pura armazón política para crear un descontento. Y yo cuando leo de los armenios, de los kurdos, de los vascos, pueblos que exigen autodeterminación muchas veces, algunos sangrientamente, como los kurdos. Sí. Bueno, ¿y aquí no es lo mismo? Oiga, pero es que usted mete a todos en el mismo saco. No, estoy pero poniendo ejemplos. Vamos con los vascos o los catalanes. Tienen una cultura extraordinaria, ¿no? Tanto que se consideran como lo mejor de España. Entonces, ¿por qué no van a tener derecho a una cierta autonomía? Y la tienen, en cierto modo, ¿verdad? ¿Pero este es un problema de cultura mayor o menor?
de desarrollo cultural mayor o menor? Pero por supuesto, los de menor desarrollo cultural son dominados y tienen que seguir las aguas del dominador. Tienen que ser dominados, sometidos, avasallados culturalmente. No es que tengan, no es obligación, pero ocurre. Y si ellos dicen, no, no quiero que ocurra con nosotros, nos oponemos, ¿no están en su derecho? Depende de muchas cosas. Es que usted me hace una confusión de asuntos, oiga, que me tiene abismado. A ver. Cuando los catalanes quieren tener todas esas libertades y buscan más libertades y están generalmente contra el gobierno de Madrid, hay una solidez interna de cultura, de industria, de comercio, de calidad europea. Se consideran los verdaderamente europeos de España, entonces tienen una fuerza enorme para exigir y estar en una posición de ese tipo. Pero los armenios, bueno, porque son una cantidad de personas enorme, porque viven en una geografía endemoniada, ¿no? Y ahí están ellos, ¿no? Pero eso no tiene relación con el pueblo araucano, ¿no? A ver, usted, entendiendo bien, porque tienen una cultura menos evolucionada, sí, son susceptibles de ser dominados, no tienen derecho a la autonomía por su nivel cultural. Es que todos quieren ser mejores, ¿no? Entonces por eso el hierro, por eso el aguardiente y todo lo demás, por eso los géneros europeos, las cosas vistosas, los sombreros y todo lo que les atraía. El arado también, el ganado vacuno, el ganado caballar, el ovejuno, todo eso lo necesitaban. Cuando vieron que esto existía, terminaron aceptando ¿Y usted la dominación. no cree en el derecho, más allá de la cultura que alguien tenga, a tener autonomía y a vivir como cada uno quiere vivir? En el derecho. Sí. En el derecho, como abstracción, dice usted, es demasiado ambiguo eso. ¿Sí, es ambiguo? Las cosas se dan en situaciones históricas, no solo abstracción del derecho. Pero siendo así, siendo esto una dominación cultural o militar y militar también, tienen derecho a defenderse. Pero si no es una dominación violenta, cuando el Estado chileno y los chilenos les entregamos escuelas, les entregamos hospitales, caminos, ferrocarril, transformación agrícola, industria. ¿Cornelio Saavedra no fue violento? No. No, pues. Profundo error. ¿Y Trizano? ¿Quién? Trizano. Pero si Trizano ponía el orden entre los chilenos, no entre los indios. Pero hubo muchos indios muertos. Eventualmente, pero la acción de Trizano va dirigida contra estos tipos fronterizos desalmados, que eran chilenos que se habían metido en la Araucanía. Trata de poner orden en eso. Ahora, usted me mete una serie de cosas. Mire, hagamos un alto y seguimos discutiendo. Bueno. Queda la pregunta. ¿Va Evictis entonces? Volvemos en un instante. Cuando se tiene la responsabilidad. El historiador Sergio Villalobos nos acompaña esta noche. Ya nos va quedando menos tiempo. Va Evictis ahí de los vencidos al final con los mapuches, porque la historia la escriben, la hacen los vencedores. No es ahí de los vencidos, porque los hemos adoptado, los hemos incluido, los hemos facilitado un desarrollo, una cultura, una forma de integración. Eso decían los europeos con los negros en África también. Probablemente. Y no les resultó mucho. Pero si es que yo no puedo hacer comparaciones de realidades tan disímiles. ¿Ah? ¿Son culturalmente tan distintos los mapuches a los chilenos? Usted le dice araucano, además, no les quiere decir mapuche. Araucano. ¿No? ¿Y por qué no le dicen mapuche? Porque mapuche surgió con el 5º aniversario del descubrimiento de América, y como una forma de reivindicación liderada por los intelectuales latinoamericanos y europeos, tratando de reivindicar a estos pueblos. Y dentro de eso comenzó a hablarse de mapuches, que es erróneo, ¿no? Porque mapuche no significa exactamente gente de la tierra. Ellos se denominaban reche, ¿no? Hasta en eso hay un disparate. ¿Usted le diría reche entonces? Araucano. ¿Y reche, no? Los dominadores imponen los nombres. ¿Hay de los vencidos entonces? No, pero si eso no es grave ni tremendo. ¿Cómo no va a ser grave si usted le preocupa el lenguaje? Lo he leído por ahí. El lenguaje forma parte de la historia.
Sí. Las calificaciones, las palabras que se usan, los términos. Sí. ¿Cómo va a dar lo mismo? Pero el término araucano fue siempre aceptado por ellos y se designaban así finalmente. ¿Por qué el conflicto mapuche explotó cómo explotó en los últimos 15 o 20 años? ¿Qué explicación tiene usted? Bueno, yo creo que esto se debe al fracaso del marxismo a nivel mundial. Entonces han encontrado un nuevo objetivo, el cual inflar y explotar. Cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, en China se toman medidas liberales, y en fin, en todo el mundo el marxismo retrocede. Necesita banderas de lucha. Y entonces en Chile adoptan la defensa del indígena. Y no es el marxismo sistemático de un partido, el Partido Comunista, no solamente de ellos, sino que es como una idea difusa que está en todas partes, ¿no? Y que acepta, ¿no? Que existe esta lucha, ¿no? Con los araucanos. Yo sé que podemos seguir hablando de este tema mucho rato porque es interesante, pero tengo que cambiar de tema, se nos termina el programa en un momento más. No puedo no dejar de preguntar por Bolivia. Usted es experto, usted ha estudiado el siglo XIX intensamente. Bolivia tuvo mar, tuvo 400 kilómetros de costa. Hubo dos tratados, 1866, 1874, tuvo algún reconocimiento ahí. No como usted cree. Y Bolivia nos demanda. Sí. ¿Usted le daría un corredor? Sí, fíjese que sí. Pero quizás no un corredor, porque es muy difícil, porque está la decisión del Perú. ¿Y si Perú dice que sí? Si dijera, en buena hora. ¿A usted le encantaría que Bolivia se transforme en un colchón, un amortiguador frente a Perú? Sería posible que eso ocurriera, pero estarían las ventajas del corredor, que son mucho más que eso, ¿no? Ahora, yo sería partidario de un enclave costero, quizás en Cobija, un sector entregado a Bolivia para su manejo independiente así, y con absoluta libertad de tránsito entre Bolivia y este enclave. ¿Y eso en Cobija por la connotación histórica que tiene Cobija? Y porque se presta geográficamente, y porque no hay allí nada, nada que vaya a ser destruido, cambiado, olvidado, no. Pero, ¿tuvo mar Bolivia o no tuvo mar? Es más que dudoso. Pero hubo un tratado, hubo dos tratados. Sí, y que fueron propuestos por Bolivia, ¿ah? No es por Chile. Chile no forzó las cosas, ¿no? Chile terminó reconociendo efectivamente que había cierta continuidad, pero lo reconoció buenamente porque históricamente es discutible. Pero hubo tratados donde Chile reconoció una frontera con Bolivia y Bolivia tuvo mar. Sí. Con tratados. Sí. Y eso fue una transacción. Bueno, como muchas cosas en... Sí. Ahora, ellos provocan una guerra, porque la guerra del 79 fue provocada por Bolivia y el Perú, mediante todo un manejo de acuerdos. ¿Y la respuesta era la invasión militar? Por supuesto, si los bienes chilenos iban a correr riesgo, ¿no? Cuando el litoral que usted me dice que es boliviano estaba poblado en el 90% por chilenos. Sí, pero, no me diga que yo digo que es boliviano porque los tratados lo dicen, no lo digo yo. No me haga eso. Bueno, por favor, porque no... Ya. Ya. Pero es que se desconocen todos los antecedentes de cómo se generó Bolivia. Si Bolivia ha sido siempre un país altiplánico, desde las culturas indígenas, del Tiahuanaco, el imperio inca, vivió en las alturas y no tenía ningún dominio real sobre el litoral. Aunque Bolívar hablaba de Cobija. Hablaba de Cobija y Sucre también, y mandaron a explorar el camino hacia Cobija, etcétera, pero con resultado nulo. Tanto que el dictador boliviano Andrés de Santa Cruz, que construye la Confederación Chileno y la Confederación Peruano-Boliviana, lleva chilenos para poblar el litoral y lleva mineros y depende de los recursos de Valparaíso. Es decir, estaban implorando la ayuda chilena para darle vida al litoral. ¿Usted cree que en algún momento con Perú va a haber amistad? Sí. ¿Cuándo? Cuando ambos países sean desarrollados. Porque la pobreza de los países los lleva a buscar explicaciones a sus males, ¿verdad?, utópicas en el pasado,
a crear problemas artificiales como un desquite, como un escape al resentimiento. ¿Usted cree que hay resentimiento en Perú contra Chile? Sí. ¿En todas las clases sociales? Principalmente en sector medios y bajo. Y Torre Tagle, que se dice que Sí. es la clase alta peruana, me refiero a la Cancillería, Sí. se dice que es antichilena. Bueno, políticamente sí, pero como vivencia de odiosidad en el resto del pueblo peruano. Pero hay una gran comprensión y entendimiento con los grupos superiores del Perú, incluso con el gobierno de Humala, ¿no? Entonces, se han ido limando asperezas y se ha ido reconociendo que hay una situación de hecho que tiene que ser superada por las buenas. Se dice que con Argentina está prácticamente terminada la delimitación de campos de hielo y que Argentina incluso llegaría hasta 6 kilómetros de la costa chilena. No está finiquitada, pero está muy avanzada. Pero dicen que está Sí. guardado bajo 7 llaves porque eso va a crear un gran problema. Es posible. Usted debe haber escuchado todo esto. Sí, pero es una cosa un poco ficticia, en medio de una naturaleza que el hombre casi no puede dominar. ¿Qué más da que sean 6 kilómetros, 10 o 40? ¿A 6 kilómetros del Pacífico? Pero si siempre lo ha estado, pues. ¿Sí? En Buena Esperanza, también. ¿Usted cree que no va a crear problemas con Argentina? Puede crear. Puede. Hablemos de la educación. Usted ha sido profesor no sé cuántos años, muchos. 25, Desde 1952. fue 25 años profesor de la Católica. Lo despidieron a los 65 años, o más o menos por ahí. Sí. Usted reclamó y dijo que en realidad lo despedían porque se había publicado una obra, Nueva Historia de Chile, en que estaba llena de errores y que lo echaron porque los historiadores más jóvenes estaban cometiendo errores y usted se lo señaló. ¿Esa fue la causa? En gran parte. En el hecho fue así, pero echaron mano de una disposición sobre la edad hasta la cual podía llegar un catedrático. ¿Ah? Se valieron de eso. Pero también habló de que la Universidad Católica es una universidad elitista, es una universidad que está entregada a organizaciones económicas y empresas privadas para financiar programas de expansión e investigación, con una subordinación total a sus intereses. ¿Qué autonomía de pensamiento tiene un investigador que es contratado por una empresa para hacer historia de esas instituciones? Se preguntó. Ninguna. Que son tendencias ideológicas, políticas y sociales muy evidentes, que es una tendencia aristocrática, la de la Universidad Católica. ¿Lo mantiene? Todo lo mantengo. ¿Y otras universidades también? También hay ¿Cuáles? ¿Los Andes? los Andes principalmente, la Portales, También. la Andrés Bello. ¿no? ¿Usted se siente, Ahora, se siente excluido de esas pero universidades? no es tan agudo el problema en esta como lo es en la Católica. ¿Ah? ¿En los Andes no es tan agudo como la No, Católica? quizás en los Andes sí, pero en las otras no ¿Y tanto. cómo entiende usted que la Iglesia Católica sea elitista y aristocrática? No me lo pregunte a mí, pregúnteselo al Espíritu Santo. Pero si usted es un historiador, entonces usted tiene que contestar una pregunta La así. Iglesia ha estado ligada generalmente a los altos sectores sociales, ¿no? Y a sus intereses. Ahora, por doctrina, tiene que llegar a todos, y a todos por igual, y hace un esfuerzo, pero hasta por ahí nomás. ¿Usted es católico? En cuanto soy bautizado ¿cómo se llama el otro rito? Confirmado. Confirmado, sí. Ah, ni se acuerda de cómo es la cosa. Me he olvidado de todo. Pero- No, yo no soy un católico practicante. ¿Cree? No, no creo. Ah, no cree. ¿Es agnóstico? Agnóstico. ¿O es exacto. ateo? No, agnóstico. Agnóstico. No creo en la posibilidad, porque eso es agnosticismo, en la posibilidad de conocer la existencia de Dios y de todas sus implicancias. El movimiento estudiantil ha desatado yo diría un cambio político en el país. Líderes jóvenes, Giorgio Jackson que quiere ser parlamentario, Camila Vallejo que quiere ser parlamentaria, va a ser candidata a diputada, una nueva savia. ¿Usted cree en esa savia joven o no? Oiga, usted insiste en traerme a los problemas actuales que no conozco muy bien y que los palpo un poco en la piel y por fuera, ¿no? Ahora, a mí me conforma el tener excelentes alumnos y que me siguen, que me escuchan, que leen, ¿no? Eso me satisface plenamente. Que al lado anden encapuchados y violentistas, sí, es cierto, me molesta, ¿no? Pero mientras yo haga mis clases y me escuchen, creo que está bien. Usted ha dicho que los jóvenes no leen.
En general no leen, no leen. Pero cuando yo dicto un curso, ¿no? Y el curso tiene una bibliografía y encuentro que los alumnos han leído más que la bibliografía que yo les he pedido, caramba que me impresiona eso. Leo, las nuevas generaciones que no saben escribir nada son las menos leídas, afortunadamente. Afortunadamente, dice usted. Menos leídas en cuanto no se les... A ver, en cuanto a los investigadores, sí, claro. se les lee menos. Sí, claro. Sí, afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Porque están con ideas muy extraviadas, improvisadas, mal elaboradas, mal investigadas, etcétera, etcétera. O sea, los nuevos historiadores no... No, no todos, no me meta a todos en el saco. ¿Quiénes no? A ver, ¿a quiénes no leería usted? De una recomendación. No me haga ofender a nadie. No, pero no se trata de ofender a nadie, se trata de decir a quiénes no. No. ¿Hay vulgaridad en Chile creciente? ¿Vulgaridad? Sí. ¿En qué? ¿Se ha vulgarizado el país en general? Hay un profundo cambio cultural, social, sí. Vulgaridad en cuanto abarca a la mayor cantidad de personas del vulgo, sí, pero no es necesariamente reprobable, ¿no? Sino que es una nueva situación que hay que entender. Y si uno la juzga mal, bueno, tratar de subsanarla. ¿Por qué usted no le gustó el Museo de la Memoria? Dijo que es una memoria parcial, intencionada y politiquera. Sí. ¿Por qué? Porque es unitemático sobre un evento, como fue las persecuciones, digamos, durante el gobierno de Pinochet, etcétera, y un museo en autenticidad, en rigor de museo, tiene un objetivo predeterminado de esa manera. Tiene que ser amplio. Los museos deben explicarnos la historia en todas sus ramificaciones, en todos sus antecedentes. Entonces, al lado de este Museo de la Memoria debería haber otro museo de la memoria de la Unidad Popular, de lo que hizo, de lo que pasó y por qué se llegó a esto otro. Sería la explicación global de nuestra historia y no por partes. ¿Gonzalo Vial o Gabriel Salazar? ¿A quién prefiere? A ninguno de los dos. ¿Por qué? Con ambos tengo diferencias de concepciones respecto de la historia, ¿no? Esa es la razón. ¿El conservadurismo de Vial? Sí. ¿El marxismo de Salazar? ¿Eso es el asunto? Sí, son los problemas que tengo, digamos, para aceptarlos. O sea, ahora, teniendo muy buena opinión de ellos, bueno, y de ser personas valiosas, etc. Esas son palabras de buena crianza, personas valiosas, estamos hablando de historia. Estamos hablando de historia. No, sí, son cosas vívidas que la veo en los pasillos de la universidad todos los días. ¿Y de los historiadores antiguos? Barros Arana, Vicuña Maquena. Barros Arana es la gran figura. ¿De todos los historiadores? De todos y de todos los tiempos. Su obra es magistral. Los 16 tomos de la historia de Chile no tiene parangón en toda América, incluidos los Estados Unidos. Una labor de paciencia, de concentración, de espíritu cuánime. Tiene defectos también, por supuesto, pero es el gran constructor del edificio historiográfico, del conocimiento de nuestra historia. Tito Livio, Heródoto, Tucídides, Salustio, Julio César, historiadores antiguos. Julio César escribió sus propias campañas, pero fue un historiador personal más bien. Pero todos. Pero notable. Notable, sí. Admiro también a Julio César, por supuesto. De todos. Aunque los comentarios de las guerras galias lo hizo aparecer como escrito por otra persona. Escrito en tercera persona. En tercera persona, ¿no? Sí. ¿A quién prefiere? No sé, hoy no tengo conocimiento suficiente, profundo de esos historiadores. Los conozco de manera general, entonces no me atrevería a responderle. ¿Por quién va a votar en las próximas elecciones si las elecciones fueran el próximo domingo y estuvieran todos los candidatos? Naturalmente que es imposible, pero ¿a quién prefiere de los que están ahí? A mí. Claudio Rego, no. Andrés Velasco. Hasta ahora no voto por ninguno. ¿Por ninguno? Ninguno. Marco Enríquez Ominami. Nadie. ¿Nadie? No me los mencionan por uno. Ninguno. Sabemos que por uno no, que Michelle Bachelet ya dijo que por ningún motivo. Sí, bueno. Pero por ninguno de nosotros, no le seduce a nadie. Creo que las cosas están por verse todavía. ¿Estás desencantado? Sí. ¿De qué? De la ineficacia de los gobiernos.
de la falta de políticas coherentes. Creo que hemos estado permanentemente en manos de una demagogia electorera y eso me disgusta profundamente. ¿Desencantado de Piñera también? Sí. ¿Qué le desencanta de Piñera? A ver, creo que el gobierno es un éxito en muchos aspectos, sobre todo el económico, integración social, etc. Pero en el plano de la cultura, cero, de la alta cultura. ¿Por qué? ¿Porque no son cultos? Puede ser. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Mario. El historiador Sergio Villalobos nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.